La paz de Cristo, hermanos. Feliz domingo. En la liturgia de hoy el Señor nos da una palabra bellísima sobre la providencia. Toda la liturgia de hoy habla sobre la providencia de Dios, sobre su generosidad. Y está llamada también a ser generosos. Escuchemos este evangelio de hoy, del Evangelio según San Marcos. Decía también en su instrucción: guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, 1/4 parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio hay como 2 actitudes que son contrarias, que son opuestas. Está por un lado la actitud de los escribas y por otro la actitud de esta viuda. Los escribas tienen una actitud de querer recibir todo, una pretensión sobre todo, y recibir de forma, con una forma de ostentación, con vanagloria. Estos escribas están muy atentos a la apariencia, al prestigio, a que los otros piensen bien de ellos, a que los quieran, muy atentos al protagonismo, al ser servidos. Tienen esta hipocresía de querer aparentar ser piadosos y que por eso la gente los reconozca. Y tienen un amor al dinero. Un amor al dinero. Por el contrario está la viuda. La viuda que se presenta con humildad. Cristo la presenta. Esta mujer pasa en discreción y no pretende recibir así. No pretende, sino que da y da en discreción. La viuda, así como el huérfano y el forastero, son las personas más débiles en la sociedad judía antigua. De estas categorías de personas que estaban en una necesidad grandísima. Una viuda no tenía a un esposo, un hombre que trabajara para ella, por ella, que la sostuviese. Dependían del Señor. Y el Señor se manifestaba por medio de la generosidad de alguna persona. Dios movía los corazones. Pero esta mujer no tenía seguridades humanas. Estas categorías de personas, el Señor se pone por garante, protector y vengador. Y las defiende por medio de los profetas. Para el Señor, el culto espiritual que a Él es agradable, no está basado simplemente en una cuestión puramente exterior, litúrgica, un culto así exterior, no. Sino que el culto para el Señor adquiere una forma concreta en la conducta recta, es decir, viviendo según su voluntad y en el servicio de los débiles. Por eso dice el apóstol Santiago en su epístola, en su carta, dice: la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Esto, conducta recta y servicio a los débiles, lo que se nos decía ayer, más bien el domingo pasado, amor a Dios
y amor al prójimo. De esto pende todo. Este es el centro de las Escrituras, de toda la ley. El amor. Esta viuda que se presenta en este evangelio es una mujer pobre de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Dice el Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por el contrario, el espíritu que tenían estos escribas, que querían ostentar, dice: pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. ¿Quién es el pobre de espíritu? Es aquel que reconoce, que agradece por todo, porque está consciente y experimenta que todo lo que le viene de Dios, que nada es fruto de sus propias fuerzas, sino que la vida, incluso las fuerzas y capacidades para trabajar, le vienen de Dios. El intelecto le viene de Dios. El pobre de espíritu es aquel que reconoce en Dios al verdadero Padre, Padre providente, que provee materialmente y espiritualmente. ¿Qué quiere decir espiritualmente? Que incluso moralmente, si algo viene bueno de ti, no es porque seas bueno, sino porque Dios te lo concede. Incluso allí provee Dios, sobre todo allí, materialmente y espiritualmente. El rico es lo contrario. El rico es quien piensa que lo que tiene es fruto de sus fuerzas, únicamente de sus fuerzas. Es aquel que piensa que todo le es debido. Por eso no tiene gratitud y mucho menos es generoso. Pero si da algo, es de lo superfluo, porque está ciego ante la realidad del amor generoso de nuestro Padre, que se ha manifestado en Jesucristo. Y de eso la segunda lectura de hoy pues nos los pone muy en evidencia. Cristo que ha entrado en el verdadero santuario, no con una sangre ajena, sino con su propia sangre. Por ti y por mí entra a hacer este sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Cristo que se entrega totalmente. Él se entrega. No solamente que nos da algo de sí. No. El Señor no ha querido simplemente conformarse con darnos la vida, que es un don enorme. Dios no se ha conformado con eso. No se ha conformado tampoco con darnos bienes materiales, los bienes materiales necesarios para vivir. No se conforma ni siquiera con esto, sino que su generosidad llegó al punto desbordante de darse a sí mismo, de darse Él, de entregarse Él. Imaginémonos, es de ingratos y de desconfiados no fiarse de Él, no fiarse de tal generosidad. Si Cristo ha entregado su propia vida, su propia sangre, ¿cómo no nos va a entregar los bienes efímeros de lo que necesitamos? Lo que nos hace falta, lo pequeño. Si no ha dado lo grande, lo más grande que es su vida, entregar su propia persona, ¿cómo no nos va a dar lo que necesitamos para el día a día? Por eso repito, es de ingratos y desconfiados no fiarse de tal generosidad. Ojalá que el Señor nos conceda esta gracia de hoy, abrir los ojos a tal generosidad, a ver que Dios es un Padre realmente amoroso, presto allí, listo, con las manos abiertas, deseoso de llenarnos de sus bienes. Estar conscientes de esto, por eso de no preocuparnos. Por eso el cristiano, la oración fundamental que hace es el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro expresa esta confianza y esta pobreza de espíritu, esta dependencia absoluta de Dios, y dice: Padre, danos hoy nuestro pan cotidiano. Hoy danos el pan.
confiado de que el Señor provee y abandonándonos en su providencia, como dice nuestro Señor en el Sermón de la Montaña, de no preocuparnos por el vestido, por la comida, como lo hacen los gentiles, los paganos. Porque si el Señor viste de forma bella los lirios del campo, si da de comer a las aves del cielo, ¿cómo no va a hacer eso con nosotros? Por eso Cristo dice, no se preocupen por estas cosas, sino que más bien, en vez de preocuparse por el mañana, vivir el día de hoy, y hoy buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás se nos dará por añadidura. Fiarnos de la providencia de Dios. Hoy el Señor nos quiere llamar a esto, por eso en la primera lectura nos presenta esta viuda de Sarepta y este milagro que hace Elías por medio de Dios. Dios le hace hacer este milagro, el milagro de la harina y el aceite. Esta viuda que no tenía nada, lo único que tenía era para hacer un poco de pan y allí luego morir. Tenía un poco de harina y de aceite, estaba un tiempo de sequía, no se sabía hasta cuándo, hasta que el Señor lo permitiese, porque el Señor había cerrado los cielos y esto lo había profetizado Elías. Y en esta situación, esta mujer tiene una última comida para ella y su hijo y luego sabe, o piensa que sabe, que luego va a morir. Y aquí sucede un milagro grandísimo. Esta mujer, llevándose de la palabra de Dios, de la palabra que daba el profeta, se olvida de sí misma y de su hijo. Y lo único que tenía, todo lo que tenía, que era el poco de aceite y de harina, con eso hizo pan para Elías. ¿Y qué le decía Elías? Oye, haz esto, dame a mí primero de beber y de comer. Y el Señor te dice que no se va a acabar la harina y el aceite hasta que el Señor vuelva a hacer llover. Y por mucho tiempo no se acabó, el poco de harina que tenía no se le acabó, ni el aceite. Pero esta mujer se arriesgó, dio todo lo que tenía, precisamente como hace la viuda de hoy, la viuda de este evangelio. Se arriesga totalmente. Esta mujer viuda probablemente, quizás no haya sido la primera y la última vez que ella ha hecho eso que hizo en el templo. Esto del tesoro del templo, este dinero era ofrecido, que era ofrecido al templo de Yahvé, estaba destinado a la reparación, al mantenimiento del templo, estaba allí en el tesoro del templo. Y esta mujer estaba acostumbrada a hacer gestos de generosidad, porque esta mujer era consciente, era un ejemplo vivo de la providencia de Dios. Si era viuda y se mantenía con vida, era porque había experimentado la providencia de Dios y sabía que Dios no le habría hecho faltar nada. Por eso era generosa en el dar, porque Dios era generoso con ella. Y esta mujer tenía los ojos abiertos a esto, no era ciego en relación a esto, a los bienes, que todos los bienes nos vienen de Dios, incluido el bien de la vida, todo nos viene de Dios. O sea, en esta mañana el Señor nos dio una palabra bellísima a los que leemos la liturgia de las horas, a los que rezamos el oficio de la lectura. Estaba San Paulino de Nola, que decía, nos hablaba sobre esto, sobre la administración de los bienes, recordándonos esto, que los bienes que tenemos son temporales, la vida, los bienes materiales, los tenemos en posesión solo como administradores y no nos vamos a llevar nada porque no nos pertenece, e incluso nuestra vida terrenal no nos pertenece, en su momento oportuno nos será quitada para luego rendirle cuentas al dueño de todo, aquel que nos ha hecho y comprado, y nos ha comprado al precio de su sangre. Por eso administremos los bienes que nos ha dado Dios. Administrémoslos bien. ¿Cómo? Pues dando al Señor
lo que hemos recibido de Él. ¿Y que hemos recibido del todo? Dice Santa Teresa de Calcuta, algo típico de ella, es dar hasta que duela. Dar hasta que duela. Y démoslo en la persona de cada pobre. Asemejémonos al Señor en esto, en el dar limosna, como dice San Juan Crisóstomo. Porque el Señor es quien ha inventado la limosna. Él es quien la hace constantemente con nosotros. Con nosotros es un limosnero constante. Y lo hace sin ostentación alguna. Tanto así que no vive echándonos en cara, sino que sabe actuar discretamente, de modo tal que podemos incluso ciegamente no darle las gracias por todo. Y puede pasar eso, que nos pasemos los días así, ciegos, ingratos. Y Dios lo permite, porque Él no necesita de nuestra gloria, sino que gratuitamente se interesa de nuestro bien. Nosotros, en cambio, nos beneficiamos de dar en secreto la limosna, de dar y de darle gracias a Dios también. Por eso en la Eucaristía decimos, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. A nosotros nos conviene ser agradecidos, darle gracias a Dios. No lo necesita, a nosotros sí. Y es un bien para nosotros, decía, dar limosna en secreto, donde solamente nos vea nuestro Padre Celeste. Pues Dios nos recompensa por ser generosos con los bienes recibidos de Él. Pero si hacemos limosna buscando ser vistos, perdemos nuestra recompensa delante de Dios, por buscarla en la vanagloria y no en Él. Si la buscamos en la vanagloria, en que los otros nos vean, en que piensen bien de nosotros, ya tenemos nuestra recompensa. Por eso Jesús dice de hacerlo en secreto. Y esto de la limosna no se limita solamente al dinero, sino que es mucho más grande que eso. La limosna, en su sentido original, significa compasión, misericordia. Eso en griego, eleos. Y la misericordia, esta limosna, es la actitud del hombre que advierte la necesidad de los otros. Esto decía San Juan Pablo II. Aquel que advierte la necesidad del otro y que quiere hacer partícipe al otro del propio bien. Por eso, repito, que no es una cuestión simplemente de ayuda material, sino que es sobre todo una ayuda espiritual, de apoyo, de consuelo, de fraternidad y amor. Hay mucha pobreza, no solamente material. Por eso, de frente a los hermanos necesitados, no podemos sentirnos dispensados de abrir nuestro espíritu a sus necesidades, incluso si lo que tenemos es muy pobre, muy poco, si no podemos realmente resolver el problema. Aún así, no nos podemos sentir dispensados. Por eso hemos de acordarnos de este evangelio de hoy, de esta pobre viuda que da lo poco que tiene, no da mucho, solamente 2 monedillas. Y estas 2 monedillas tienen un significado muy profundo. El domingo pasado se hablaban de los 2 mandamientos principales, el amor a Dios y el amor al prójimo. El número 2 recuerda esto. Estas 2 monedillas representan eso, el amor. Y la limosna nos educa a esto, a la generosidad del amor. Porque nosotros no hemos sido creados para vivir para nosotros mismos, sino que hemos sido creados para Dios y para los demás. Y cada vez que nosotros amamos con nuestros bienes, nos ponemos al servicio de los demás, nuestra vida, nuestro tiempo. Cuando damos, cuando hacemos limosna, y si hemos experimentado esto que dice Santa Teresa, incluso haciendo lo que nos duela, dando hasta que nos duela, se experimenta realmente la alegría. Y lo que damos, lo recuperamos todo como bendición. Lo recuperamos en paz, en una satisfacción interior, en alegría. El Padre Celestial recompensa con alegría, con su alegría. Es importante esto. El Señor no quiere simplemente que nosotros demos 2, 3 monedillas, que eso
podrá servir en su momento, sino que el Señor lo que quiere no es que demos lo que tenemos, sino que nos demos a nosotros mismos. En el texto original del griego se dice que esta viuda entregó toda su vida. Hablando de dar lo que tenía, dice, de su indigencia dio todo cuanto tenía, dio toda su vida. Y a eso el Señor quiere llamarnos, a eso quiere infundir en nuestros corazones, esta generosidad. Abrir los ojos y ver la generosidad que Él tiene con nosotros. Y de inyectarnos a nosotros también esta generosidad. Porque Él mismo lo dice, hay más alegría en dar que en recibir. Y Él está deseoso de que nosotros vivamos esta misma alegría que Él tiene. Y esto redunda en beneficio nuestro. Por eso San Pablo habla a veces, muchas veces, no solo, limitándola a la cuestión económica. San Pablo habla de las colectas, de dar a los hermanos, de ayudar a los hermanos en sus necesidades. Y que esa colecta, de lo que uno se desprende con generosidad, con alegría, porque Dios ama al dador alegre, no quiere que hagamos las cosas ahí rechinando de dientes, sino con alegría. Quien hace esto recibe el beneficio primero de que Dios aumenta los frutos de su justicia, de manera que no te falte lo necesario para ti y que no te falte tampoco para seguir ayudando a los pobres. Y otra cosa, no solamente que redunda en ese beneficio, beneficia también la justicia, la piedad, el dar, sí, el renunciar al dinero y así amar a Dios y al prójimo. Eso hace fructificar la propia justicia. Y otra cosa es la oración, porque eso te vendrá como una bendición. El pobre que ha recibido y que agradece a Dios, esa bendición, esa oración que hace, la hace también en beneficio tuyo. Por eso que el Señor, hermanos, nos conceda a nosotros hoy, sobre todo, la alegría de ver la generosidad que Él tiene con nosotros. Sobre todo esto, ver hoy su generosidad, el amor que nos tiene en Jesucristo. Y este día de domingo, bellísimo, en la Eucaristía es donde semanalmente, y si queremos incluso diariamente, es donde podemos constatar y celebrar la mayor manifestación de la generosidad de Dios, que ha sido la de entregarnos a su propio Hijo, de entregarse Él completamente. Por eso alegrémonos hoy de esto, de su generosidad, de su providencia, y pidámosle al Señor que nos conceda también de ser confiados en Él, de confiarnos en Él y de ser también generosos. Alabado sea Jesucristo.